oh Padre Celestial, envía sobre nosotros tu Divino Espíritu para que convierta nuestro corazón en otro, hecho según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y llénanos de tus dones, y haz que nuestras costumbres de terrenas pasen a ser celestiales, y no queramos ni pretendamos ya otra cosa fuera de ti. Oh buen Jesús, envíanos tu Divino Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento, a fin de que conozcamos siempre el camino de la verdad y fortalezca nuestra flaca voluntad para seguir. Por Cristo nuestro Señor. Bien, recuerden pues que estábamos, antes quisiera decirles que el próximo martes no tenemos clase. No les había dicho porque yo voy a salir, pensaba que iba a llegar como a mediodía o en la tarde y que sí alcanzaba a llegar, pero ya vi que no puedo. Voy a andar muy lejos en avión y llega como a las 8 de la noche, así es que no va a haber, para que estén avisados. Estábamos pues viendo las 4 notas o características que tiene la Iglesia de Cristo, como 4 señales por las cuales podemos conocer cuál iglesia de tantas que se dicen Iglesia de Cristo es la verdadera Iglesia de Cristo, la que fundó Jesucristo. Decíamos que esas señales o pruebas son la unidad. La iglesia es una, solamente puede ser una sola. La santidad. Veíamos que aunque los miembros de la iglesia estamos en proceso de santificación y unos llegan al cielo y otros tal vez nunca lleguen, ¿verdad? Nosotros nos conformamos con llegar al cielo, aunque sea a través del purgatorio, pero sí llegar al cielo. Y decíamos que es santa porque la fundó el que es totalmente santo, que es Cristo, y porque dejó en la iglesia todos los bienes, todos los recursos para que podamos santificarnos. De manera que si un católico no es santo, no le eche la culpa a la iglesia en sí misma, a la iglesia en cuanto tal. Podrá echarle la culpa o refugiarse en el pretexto de que el señor cura o de que la señora fulana, que es muy católica, no es tanto en su vida. Bueno, podrá decir lo que quiera, pero nunca podrá decir que la iglesia en sí misma no sea santa. Y los que son verdaderos representantes de la iglesia como santa, pues son los santos, que sí hay muchos, y no solamente canonizados. Hay muchos santos que nunca serán canonizados, o sea, reconocidos como tales por la iglesia, pero que son santos, incluso vivientes, incluso conocidos de nosotros. La otra es la universalidad que vamos a ver en este momento. Y finalmente, la iglesia es apostólica, que también nos queda pendiente. Decimos que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, como que resumimos en ese adjetivo todo lo que es la iglesia de Cristo, pero eso de católica no es, como ven, más que una de las 4 notas fundamentales. ¿Qué quiere decir católico? Católico es una palabra griega que significa universal, o según la totalidad, o según la integridad, el todo, ¿verdad?
La Iglesia, pues, es católica, dice el Catecismo, en un doble sentido. Primero, porque Cristo está presente en ella. Ella es el cuerpo místico de Cristo. Y ya sabemos que Cristo es el único Salvador del mundo, y al ser el único de todo el mundo, es el Salvador universal, Salvador para todos los pueblos. Hoy hay una cierta tendencia, incluso entre teólogos protestantes y católicos, de decir que cada pueblo tiene su propio Salvador, su propio camino de salvación. Cada pueblo tiene su manera de entender a Dios como ellos puedan. Y que cada vía, cada pueblo tiene su propia religión y todas son igualmente válidas. La Sagrada Escritura nos presenta una visión diferente a esa. Parece una visión muy prepotente, muy exclusivista, o muy exagerada, o muy impositiva. Pensar que para todo el mundo el único Salvador es Cristo. Para todas las culturas, para todas las razas, para todos los pueblos y para todas las épocas. Sin embargo, así lo presenta la Escritura. Por la sencilla razón, y eso ya son elementos que hemos visto antes, Cristo es Dios. Y no hay más que un solo Dios. No puede haber un Dios para los chinos, otro para los hindúes, otro para los mexicanos. Dios es el único Dios de todos. La tierra misma ante Dios no es más que un polvito microscópico. O sea que no vamos a pensar que Dios es como una especie, o queremos hacerlo como una especie de emperador de todo el mundo. Diríamos, pues qué complicado es gobernar el mundo para un emperador, para un hombre, para un rey de todo el mundo. Sí, para un hombre, por muy poderoso y sabio que sea, es muy difícil que gobernara China, Rusia, América del Norte, América del Sur. Pero Dios, que es infinito, ustedes han oído cifras de vértigo que nos dicen que hay en esta galaxia no sé cuántas estrellas, que está a millones de años luz, pero es una de miles de galaxias. O sea, asomándose a ese mundo infinito, no puedo ni siquiera comprender lo que significa. Pues bien, donde quiera que sea, en cualquier galaxia y en los millones de estrellas que pueda haber en el universo, Dios está allí. ¿Qué tanto es que Dios es el único Salvador para los hombres de este planeta, que somos un granito de polvo en comparación con Dios? Y Cristo vino como Dios haciéndose hombre para que Él nos una a ese Dios. Él es para todas las razas, para todas las religiones, para todos los pueblos, para todas las culturas. No es exagerado decir que Cristo es el Salvador de todos, el Salvador universal. Dios, con una sola gota de su sangre, es capaz de redimir a toda la humanidad de todos los tiempos, y si hubiera en cada estrella habitantes, en los millones y millones de estrellas, esa sola gotita de sangre sería suficiente para santificar el universo. Estamos hablando de alguien que es infinito. Pensar lo contrario es pensar con una mente muy chiquita. Entonces, la Iglesia es universal porque es la Iglesia de Cristo, que es el Salvador universal, como dice Pedro en un discurso de los primeros que dio al pueblo después de Pentecostés. No hay más que un solo nombre que podamos invocar para ser salvos, y es el nombre de Jesús.
Si un chino, un indio, un musulmán, uno de las Islas Galápagos quiere salvarse, el único nombre que debe invocar es el nombre de Jesús. Dice San Ignacio de Antioquía, un santo padre que vivió apenas entrando el siglo II, o sea, el año 110, 115. Allí donde está Cristo Jesús está también la Iglesia Católica. Y es la primera vez que se menciona la Iglesia con este adjetivo, católica. Es decir, la Iglesia que es para todos, porque Cristo es para todos y la Iglesia es de Cristo. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Ella es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza, lo que implica que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación, que es su gracia ganada para nosotros a través de su misterio pascual, de su muerte y resurrección. Esa gracia infinita, con la única que podemos salvarnos, la ha depositado en su Iglesia, para que su Iglesia la distribuya, la ponga al servicio, al alcance de todos. Esa plenitud de los medios de salvación que Él ha querido, que es la confesión de la fe recta y completa, la vida sacramental íntegra, o sea, los 7 sacramentos, y el ministerio ordenado en la sucesión apostólica. O sea, en la Iglesia está la fe recta, y recta significa ortodoxa. Ortodoxa en griego significa recta, verdadera, correcta. Hay una iglesia que llamamos hoy ortodoxa, así como la iglesia nuestra es católica. Sin embargo, la Iglesia Católica es ortodoxa, porque tiene la fe recta. Ese nombre de ortodoxa, pues se le apropió una iglesia en concreto, y así se la reconocemos, pero ortodoxa es también la Iglesia Católica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés, y lo será siempre hasta el día de la parucía. O sea, en Pentecostés el Espíritu Santo la llenó para que pudiera dar testimonio en todo el mundo, llevar a Cristo a todos los hombres, impulsados por el Espíritu Santo, y así será hasta la parucía. Ella nunca perderá esta calidad de universal. La parucía, ya saben, es la segunda venida de Cristo. También la Iglesia es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. O sea, todos los hombres están llamados, destinados por Dios a entrar en la Iglesia, en la única Iglesia de Cristo. Que le decimos católica, ¿verdad? Pero es la Iglesia de Cristo. Es la Iglesia simplemente a secas. Es una santa, católica y apostólica. Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, la luz de todas las gentes, todos los hombres están invitados a formar parte del pueblo de Dios. Por eso, este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Todos los hombres somos iguales. Habrá diferencias accidentales, secundarias, como el color de la piel, la altura, la inteligencia más o menos despierta o menos, costumbres diferentes, pero los hombres somos iguales. Es así que se pueden mestizar, mezclar.
un negro con un blanco, un indio con un negro, chino con un indio, todos nos podemos mezclar. ¿Por qué? Porque somos iguales, somos seres humanos. No sé si se acuerdan haber visto los nombres curiosos en la colonia española, le daban a los diferentes resultados de las mezclas, que tentempié, que salta para atrás, nombres muy curiosos. Ahí se prueba que todos nos podemos revolver, no más que no hay que revolverse demasiado, juntos pero no revueltos. Y si todos los hombres somos una sola familia humana, pues con más razón hay un argumento más de que todos estamos llamados a ser hermanos, a formar una sola iglesia, una sola familia en Cristo. Como dice San Pablo, para los que están en Cristo ya no hay ni judíos, ni griegos, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. O sea, todas esas diferencias que los hombres usan como pretexto para dividirse, pelearse o para dominar unos sobre otros. No. Delante de Cristo todos somos iguales. Como le dijo a Filemón cuando le mandó a su esclavo Onésimo, le dice: ahí te lo mando a tu esclavo que se te había escapado, recíbelo no como un esclavo, recíbelo como tu hermano. Y esa fue la forma como la Iglesia fue cambiando la visión de la esclavitud. Seguía la institución de la esclavitud como una institución pública, jurídicamente hablando, como una costumbre ya ancestral, pero en la práctica el cristianismo cambió las relaciones de esclavos y amos. Un amo verdaderamente cristiano no podía hacer con sus esclavos lo que hacían los amos paganos, porque sabían que aquel esclavo era hijo de Dios, estaba bautizado, estaba destinado a la gloria eterna. ¿Y qué tal si el esclavo iba a la gloria y el amo no iba? Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores, bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. De una manera muy gráfica, muy plástica, esta universalidad se ve, por ejemplo, en Roma, donde todos los pueblos acuden a la cátedra de San Pedro, que es la cátedra de la unidad de la Iglesia. La unidad visible, el centro invisible, el fundamental es Cristo, pero el centro visible es el Papa. Y ahí ustedes en EWTN o en alguna otra estación que pase alguna misa en la Santa Sede del Vaticano, en San Pedro, pues ven ahí gente de todas las razas, de todos los colores, incluso los obispos, los cardenales, de todos los colores también, no sé de todos los sabores, pero lo que se ve, de todos los colores hay. Ahí se ve la universalidad de la Iglesia. En el siglo XVI los encomenderos españoles, algunos, no todos, pretendieron justificar la dura condición en que tenían a los indios en la encomienda, diciendo que eran como animales salvajes, que a lo mejor ni eran racionales, que no tenían alma. Y un papa, Julio III me parece que fue, tuvo que dar los misioneros acá pues pusieron el grito en el cielo, y más abajo del cielo lo pusieron allá en la sede de Pedro, y le dijeron: señor Papa, pues aquí están diciendo esto. Creo que al Papa le pareció absurdo y tuvo que dar un documento en que declaraba públicamente algo absurdo, pero necesario en ese momento,
que los indios eran seres racionales, capaces de evangelización y capaces del bautismo y capaces de irse al cielo. Nosotros estamos ya acostumbrados a usar el término iglesia en plural también, y lo usamos en dos sentidos. En un sentido propio y correcto, para denominar las iglesias locales que hay desparramadas en todo el mundo, dispersas en el mundo, pero que todas juntas forman la Iglesia Católica. Porque todas mantenemos la unidad de la fe, la unidad de la obediencia a un pastor, al Papa, los obispos unidos entre sí, los mismos sacramentos, de manera que donde quiera que vaya uno, a cualquier país del mundo, por más remoto que sea, va a una iglesia católica, va a la misa, y ahora podrá oírla en un idioma diferente al suyo, el propio del país, pero ya sabe lo que están diciendo, la ceremonia es la misma. Y si ahí quiere confesarse, aunque sea a través de un intérprete o él mismo, que es a través del inglés, que es el idioma más universal ahora, pues lo va a confesar el Padre igual que aquí. Le va a dar la absolución igual que aquí. Y antes, que la misa era solo en latín, pues se notaba más esa universalidad, ¿verdad? Donde quiera que fuera uno, a Rusia, a China, a África, la misa era la mismitita hasta en la lengua. Ahora la lengua de la misa cambia en el rito nuevo, pero la misa sigue siendo igual, las vestiduras igual, los sacramentos igual. Qué aburrido, qué monótono, dirán algunos. Viva la variedad. Pero en las cosas esenciales no puede haber variedad. Habrá ciertos toques culturales que le den algún aspecto nuevo allí, pero lo esencial es lo mismo. ¿Acaso no se casan en todas partes, hombre y mujer? ¿Acaso no tienen hijos de cualquier raza que sean? ¿Acaso no quieren formar una familia? Aún en las tribus más salvajes, si es que todavía existen. O sea, hay cosas de la naturaleza que son iguales para todos. ¿Acaso no tomamos agua en todas partes? Entonces la naturaleza es la misma y por lo tanto también esos aspectos de la fe, de la Iglesia, que es una sola familia, nos unifican más allá de diferencias accidentales. Entonces, cada iglesia local, por ejemplo Chihuahua, en cuanto a diócesis, generalmente la iglesia local se le llama diócesis, o eparquía es el nombre correspondiente a diócesis para los católicos orientales. La eparquía es la diócesis y el eparca es el obispo. Bien, para nosotros es la diócesis y el obispo. Y entonces, cada obispo gobierna, es pastor de un determinado pueblo que está en un determinado territorio, aunque puede haber obispos personales, es decir, no para un territorio, sino para un cierto grupo de gente. Por ejemplo, el obispo maronita, que es eparca, al cual pertenece San Charbel, aquí en Chihuahua, no tiene un territorio expreso, sino que dentro del país es obispo, es eparca de todos los maronitas que estén aquí en Torreón, en Ciudad Juárez, en lo que quieran. O también estos ordinariatos anglo-católicos que se han hecho para los africanos que quieren entrar en la Iglesia Católica, el obispo es obispo de todos ellos, aunque estén dentro de otra diócesis. ¿A dónde va todo eso? Va a que las iglesias locales, cada una es universal, porque representa toda la iglesia universal. Toda la iglesia universal está compuesta de muchas iglesias y cada una de esas iglesias
al estar unida a las demás y al centro de unidad que es el Papa, tienen también esta característica, o estas 4 características. Es también universal. Las iglesias particulares son plenamente católicas, gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma. Eso es lo que la hace conectarse con la Iglesia universal, lo que hace que cada iglesia local sea universal también. Su conexión con el obispo de Roma, como dice San Ignacio de Antioquía. Y estoy hablando, repito, de un santo padre que vivió ni siquiera 100 años después de Cristo. Él era discípulo de San Policarpo, y San Policarpo era discípulo de San Juan Evangelista. Fíjense lo cerca que está a la comunidad apostólica. Bien, pues él ya decía, la Iglesia de Roma que preside en la caridad. Es como la presidenta de todas las demás iglesias, pero fundada en la caridad. Y San Ireneo, de un siglo después, dice, porque con esta iglesia, la de Roma, en razón de su origen más excelente, por haber sido fundada por San Pedro, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. Para que todos los fieles de cualquier parte del mundo quieran ser la iglesia y gozar de esa catolicidad, tienen que estar unidos a la sede de Roma. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma, dice otro santo padre, San Máximo el Confesor, como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, hechas a Pedro, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Y dice Pablo VI en una encíclica muy hermosa que se llama Evangelii Nuntiandi, para anunciar el Evangelio, dice, guardémonos bien de concebir la Iglesia universal como la suma, o si se puede decir, la federación más o menos anómala de iglesias particulares, esencialmente diversas. En el pensamiento del Señor es la Iglesia universal por vocación y por misión, la que echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales y humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas. O sea, la misma iglesia que se hace presente aquí, acá, más allá, en cada país. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos, espirituales propios de la iglesia, de las iglesias locales, con un mismo objetivo muestra muy claramente la catolicidad de la iglesia indivisa. O sea, esa catolicidad como la unidad no significa uniformidad, no significa que todos debamos peinarnos de la misma manera. Dentro de la iglesia hay no solo lenguas y culturas diferentes, sino que muchas han desarrollado su propia liturgia diferente, desde los primeros siglos del cristianismo. Sus propias costumbres, sus propios derechos, la forma de celebrar la misa, como aquí los maronitas tienen una forma diferente de celebrar la misa, los melquitas, los asirios, la iglesia siria, la iglesia armenia, la iglesia copta, cada quien tiene su rito, pero aún dentro de esos ritos que son muy diferentes a simple vista hasta sus vestiduras, el núcleo es el mismo que viene en el Nuevo Testamento, en los sinópticos que nos narran la institución por Cristo de la Eucaristía, y en la primera carta de San Pablo a los Corintios,
que nos dice cómo el Señor, qué hizo el Señor en la última cena. Eso lo tienen todos y la palabra, el anuncio del Evangelio. ¿Quién pertenece pues a la Iglesia Católica? Todos los hombres, en principio, están invitados a formar esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. O sea, Pablo VI no fue en la Evangelii Nuntiandi, se me fue en este momento el nombre, en su primera encíclica programática, Ecclesiam Suam se llama, Ecclesiam Suam me parece, o las vías de la Iglesia. Compara la Iglesia y la relación de la Iglesia con las demás iglesias, porque ya estamos hablando en otro sentido. Les había dicho que por iglesias en plural se entienden las iglesias locales o particulares dentro de la Iglesia Católica Unida a Roma, pero también se entienden esas otras comunidades eclesiales que no están unidas a Roma, ya sean los ortodoxos o los protestantes. Y dentro del protestantismo una gran variedad de iglesias, hasta de las que no quieren llamarse ya protestantes, sino cristianas. Bien. De alguna manera todas esas iglesias pertenecen o forman parte de la Iglesia Única de Cristo, pero en diferente forma o medida. Les decía que el Papa compara esta relación con unos círculos concéntricos, así como en un agua serena tiran una piedra y se hacen círculos cada vez más amplios, más amplios, más amplios, más amplios, más amplios. Un círculo abarcado por otro más y otro más y otro más y otro más. Bien. En el centro, dice, estaría la Iglesia Católica, propiamente dicha, que tiene como centro de unidad al Papa, y todas las iglesias locales unidas a ella. Enseguida, en un círculo siguiente, estaría, pues por ejemplo, los ortodoxos, que conservan prácticamente toda la fe católica, pero no tienen unidad plena con el Papa. O sea, no niegan al Papa, sino que lo consideran un obispo más. Le reconocen que es un obispo y punto. Aunque sea el más importante de todos, pero que no tiene jurisdicción sobre sus iglesias. En un tercer círculo vendrían ciertas iglesias protestantes, no todo el protestantismo, porque hay unas ya muy alejadas de la verdad. Podrían decir allí dentro de ese tercer círculo están los anglicanos, los metodistas, los luteranos, etc. Y en uno cuarto estarían todos esos cristianos. Ya me estoy yendo más allá de Pablo VI, yo ya estaba especificando más. En una que ya vamos tercero, quinto círculo, estarían muchos cristianos que ya de cristiano tiempo, pero todavía hay un círculo externo donde estarían las demás religiones no cristianas. Y uno dice, ¿de qué manera estas pueden pertenecer a la Iglesia Católica? Pues aunque sea porque están destinadas por Dios a la Iglesia Católica. Y porque sí, los ortodoxos nos une casi toda la fe, la sucesión apostólica, los sacramentos, casi todo eso. Con los protestantes eso menos algunas cosas, con los otros protestantes todavía menos, con los otros pues por lo menos la fe en Dios, como cada quien lo entienda. Es lo que dice aquí, vamos a ver.
están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, o sea, la constitución, o sea, la jerarquía de la Iglesia, la formación entre pastores y laicos, etc., y los medios que son los sacramentos, la predicación de la palabra de Dios, y están unidos dentro de su estructura visible, a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, pero está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. O sea, no por ser católico ya la tenemos hecha. Porque ser católico es ser cristiano, y ser cristiano es vivir como Cristo, es creer en Cristo en primer lugar, pero que es una fe que abarca la vida entera. O sea, nos convierte, nos transforma en otros Cristos. Puede ser un católico que esté formalmente en el cuerpo de la Iglesia Católica, pero en el fondo no pertenece a ella porque no está en gracia de Dios y muera así. Entonces queda excluido de la Iglesia. Pero eso solamente al final de los tiempos, como dice la parábola del trigo y la cizaña, cuando vengan los ángeles, ellos sí sabrán quién es quién, echarán la mala hierba al fuego y el trigo al granero de Dios. Allí se verá quién es quién, pero aquí, pues sí, uno dice, pues me parece que fulano no, pero qué tal si nos equivocamos. A lo mejor es más católico que nosotros. La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos porque están bautizados, aunque no profesan la fe en su integridad. Aquí ya vienen, como les decía, el segundo círculo, el tercer círculo, el cuarto círculo. O no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro, en el cual estarían los ortodoxos. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. O sea, muchos protestantes tienen el bautismo válido. Aquí hay católicos medio despistados o despistados y medio que cuando quieren bautizar van a una parroquia así como regateando. Y dicen, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? No, pues tienen que recibir unas pláticas de un mes. Uy, no, pues qué condición tan pesada. Voy a otra vez si le rebajan. No, pues tienen que recibir cada semana una plática. Durante un mes, son 4 pláticas. Uy, no, pues todavía está muy pesado. No, pues aquí un domingo nada más para antes de bautizarse. Bueno, todavía me convence más, pero... Y además los padrinos tienen que estar casados por la Iglesia, tienen otra serie de condiciones. Y luego por casualidad tocan ahí, caen en una iglesia que se llama Santiago Apóstol, y la ven igualita, van a misa y la misa la ven igual, y dicen, le voy a preguntar al padre qué necesito para bautizar. No, nada, venga, se traiga al niño, pues nomás necesita al niño, eso sí, ¿verdad? No se va a decir. Y lo bautizan, y le dan su certificado de bautismo. Crece el niño, ya está grandecito, ya necesita hacer la primera la confirmación, y van a la parroquia suya católica y le piden el acta de bautismo. Aquí está. El padre dice, pues esto no es una parroquia católica, es una parroquia anglicana. Ah, yo no sabía. A lo mejor si sabía ese menso.
pero el caso es que ya lo bautizó. ¿Qué tiene que hacer ese párroco católico? ¿Volverlo a bautizar? No, porque la Iglesia Católica reconoce la validez del bautismo en la Iglesia Anglicana. Como también en otras iglesias, no sé, en la ortodoxa. De manera que si un anglicano se hace católico, no lo tienen que bautizar, ya está bautizado. Y ese niño que lo necesitan confirmar, no lo tienen que volver a bautizar, ya está bautizado. Lo que tienen que hacer es inscribirlo en los libros parroquiales católicos, bautizado. Entonces, por eso dice, la Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre cristiano a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad. En cambio, hay otras iglesias cristianas o protestantes que están ya más alejadas y la Iglesia ha dicho, no, allí el bautismo, quién sabe cómo ande, ni siquiera tiene la idea de lo que es el bautismo. Curiosamente, los bautistas se llaman bautistas y para ellos el bautismo no tiene un gran valor de sacramento, y eso que se llaman bautistas. Entonces no es válido en la Iglesia Católica, ni en los mormones, ni en el Testigo de Jehová y no sé cuántos. Con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. O sea, ellos tienen válido el bautismo, la confirmación, la confesión, todo tienen válido, todos los sacramentos, los mismos 7 sacramentos. Y la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, incluso dio la posibilidad a los católicos que anden de turistas o de trabajo por allá en una remota aldea de no sé dónde, de Asia Menor, y que allí en el pueblo pues solo hay una iglesia y va y es una iglesia ortodoxa, pero él quiere ir a misa, quiere comulgar, le dice sí, está bien, si no hay una iglesia católica, ve a una iglesia ortodoxa, puedes confesarte, puedes comulgar y ve a misa el domingo. La Iglesia Católica es como más abierta. Las iglesias ortodoxas en general ni siquiera ella no lo admite. No hay reciprocidad en eso. Aquí pues la ponen muy fácil, le falta muy poco para alcance la plena unidad que haría posible la celebración común de la Eucaristía del Señor, pero de todos modos ese camino hacia la unidad, aún con los ortodoxos, está sembrado de obstáculos difíciles de remontar. Sin embargo, la gracia de Dios ha hecho prodigios en todo el siglo XX de acercamiento con los ortodoxos y creemos que alguna vez sí será posible. Hay patriarcas ortodoxos muy dispuestos, como es el mayor y más importante de ellos, que es el patriarca de Constantinopla. En cambio, otros, como el patriarca de Moscú, son más desconfiados y como que no quieren. Los griegos tampoco, ¿sí? Sí, los 7 sacramentos. Y hay algunas cuestiones que a lo largo del tiempo se han ido complicando por la separación que ha habido entre ellos y nosotros. Como les decía una vez, una de ellas es la procesión del Espíritu Santo, que no significa que el Espíritu Santo vaya en procesión. Bueno, sí va en todos nosotros que vamos en procesión, pero aquí viene de proceder, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el Espíritu Santo? El credo niceno constantinopolitano, sobre todo el Constantinopla I, dice que viene del Padre. Creo en el Espíritu Santo que procede del Padre. Y es verdad. Pero luego después se le añadió en el occidente a ese credo intocable, a no ser que hubiera otro concilio para modificarlo, se le añadió y del Hijo,
procede del Padre y del Hijo, como lo decimos en misa nosotros. Y así se dice en el occidente, en la Iglesia Católica Occidental en general. Y ellos dicen, no, ustedes metieron ese del Hijo debidamente. Entonces son cuestiones que tienen que estudiarse a fondo entre teólogos. Y claro, los católicos ya en un concilio unionista con el Oriente, los mismos ortodoxos llegaron a admitir que la procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, o del Padre a través del Hijo, porque el Espíritu Santo nos llegó del Padre, pero dado por gracias a la redención de Cristo, ya era una doctrina de los padres griegos desde antes del concilio de Nicea, de Constantinopla. Entonces, sí es una doctrina recta. Pero ya saben que para pelearse siempre encuentra uno pretextos. ¿Y qué pensar de los no cristianos? Antes de los no cristianos, les repito, por si otros han llegado, creo que ya no van a llegar más, por si se me olvida o se salen antes, el próximo martes no tenemos clase. Voy a salir de la ciudad, no les había dicho porque tenía la idea de que el avión llegaba a mediodía, pero llega como a las 8 de la noche. Si me quieren esperar. Entonces no hay clase el próximo martes. ¿Qué relación puede haber entre la Iglesia y los no cristianos? Bueno, Pablo VI dijo una vez una frase muy hermosa: todo hombre es mi hermano, todo ser humano es mi hermano. ¿Por qué? Hay una cuestión aquí que algunos la discuten, para mí está muy clara. ¿Todos los hombres son hijos de Dios o no son hijos de Dios? Oye, entonces aquí vino Cristo, no vino a hacernos hijos de Dios. Y ese hacernos hijos de Dios no es automático con el solo hecho de haberse encarnado, sino que uno tiene que responder a la oferta que Cristo le hace, creer en Él. Y por la vinculación con Cristo a través del bautismo y de la fe, somos hijos de Dios. Entonces uno que no está bautizado no es hijo de Dios. Entonces Dios no lo ama. Claro que lo ama, infinitamente. Y tanto lo ama que también por ellos murió Cristo, para que también ellos entren a la iglesia y sean hijos de Dios al aceptar a Cristo. Mientras tanto, son llamados a ser hijos de Dios. Y ese ser llamados es porque son criaturas de Dios. Eso sí, todos fuimos creados por Dios. Y ese ser criaturas de Dios es una base de un terreno común con nosotros. Es lo que decía Pablo VI, todo hombre es mi hermano, por el hecho de ser hombre, de ser humano. Porque la iglesia, pues ante todo es humana, primero que nada. Sin ser humano no se puede ser cristiano, como dice el dicho, primero comer que ser cristiano. Entonces, ya el ser humano nos hermana de alguna manera con todos los seres humanos. Pero hermano en la fe pues son los cristianos, algunos separados, como les decimos, los hermanos separados, pero otros no tan separados, aunque a veces sí estamos medio peleados, los católicos. A este respecto les voy a contar una anécdota de Juan 23. Juan 23 se llamaba Angelo Roncalli y antes de ser papa, entre otras cosas, fue un diplomático muy importante en la iglesia, o
ya lo que son los nuncios o delegados apostólicos o nuncios según el país en que estén, que son los representantes directos del Papa ante los obispos y ante el gobierno del país. Si es solo ante los obispos, porque el gobierno no lo admite, es delegado apostólico. Si es también ante el gobierno, se llama nuncio apostólico. Pues él era nuncio en Bulgaria, después en Turquía y después en Francia. Y como nuncio le tocaba asistir pues, a las grandes reuniones de embajadores con el jefe de Estado, grandes recepciones, banquetes. Y en una ocasión le tocó sentarse con el embajador ruso, no de ahora, sino de aquel tiempo en que estaba la Guerra Fría en todo su esplendor, en todo su calor, la Guerra Fría. Es decir, había una separación, una hostilidad muy fuerte de los rusos, comunistas, marxistas, con el occidente y mucho más con la iglesia. Pero Juan XXIII, usted ya lo conocen más o menos, le dice el Papa bueno, era muy espontáneo, a todo el mundo quería, con todo el mundo quería platicar, era como un campesino sencillo. Y entonces a él no le importó que fuera un ruso, que fuera comunista y que fuera ateo. Él quería platicar con él, pues ahí están pegados, ¿cómo iba a estar callado? Y le hacía preguntas al ruso y el ruso no le contestaba. Le seguía haciendo preguntas, trató de sacar plática, el ruso lo más que hacía era un gruñido de oso. Y al fin el nuncio se cansó y le dijo, bueno, después de todo usted y yo algo tenemos en común. Y el otro ya habló, dijo, ¿qué podemos tener en común? Yo, ruso, comunista, ateo y un cura. Sí, algo tenemos en común. Mire, fíjese bien, la panza. Y es que los dos eran bien gorditos. Pues ya el ruso se soltó la carcajada y comenzaron a platicar. O sea, el nuncio lo bajó, lo puso en su mismo nivel de ser humano como cualquier otro. Total, usted podrá tener sus ideas y lo que quiera, pero no es más que un ser humano panzón que está comiendo aquí conmigo, ¿no? Y yo con usted. Entonces, en ese plan, pues somos iguales. Y a partir de allí podemos discutir lo que queramos, pero a partir de una igualdad. Entonces, con los ateos, con las otras religiones, con más razón, pues siempre hay un terreno común. Es hermoso eso, pensarlo así. Nadie es enemigo 100%. Nadie está perdido 100%. Incluso el concilio dice las religiones no cristianas son como una cierta preámbulo a la fe, en la medida en que los hombres buscan a Dios, porque ustedes saben que las religiones son el resultado de la búsqueda que tiene el hombre de Dios. Dios busca al hombre, se lo imagina de alguna manera, lo adora de alguna manera, creando sus ritos, y esos son las religiones, el fruto de la búsqueda del hombre por Dios, hacia Dios. La religión judeo-cristiana, al contrario, es Dios que se acerca al hombre, que se revela al hombre, que se manifiesta al hombre. Por eso es la religión verdadera, la judeo-cristiana, porque es Dios el que nos dice cómo es Él, quién es, qué quiere de nosotros. Nos ha enviado a su Hijo, nos ha salvado, nos ha hecho sus hijos y quiere que todos los demás también lleguen a ser sus hijos.
Luego menciona aquí pues precisamente a los judíos con los cuales hay entre la iglesia, de la iglesia con ellos, una especial fraternidad. No sé si se han fijado, estamos saturados hasta el copete de judaísmo. Rezamos los salmos, leemos el Antiguo Testamento en nuestras iglesias, en misa, en la Biblia, en su lectura personal. Nuestra misa es la continuación de la antigua cena judía. O sea, estamos saturados de la religión judía, pero transformada, perfeccionada por Jesucristo, pero no anuló lo judío. Aquí menciona también a los musulmanes, pues sí, porque creen en Dios, aunque de alguna manera tendrían ellos que revisar, todos ellos por lo menos, no todos, pero algunos de ellos, en qué Dios creen. Porque esos de ISIS, que violan niñas, que raptan y se las llevan, después de violarlas por 4, 5, 10 veces, 10 hombres repetidamente, van a la mezquita y rezan, incluso para ofrecerle a Dios lo que acaban de hacer. ¿A qué Dios le están rezando? Al mismo nuestro. Imposible. Están adorando al diablo. Sin darse cuenta, ellos creen que están adorando a Dios, pero están adorando al diablo. Pero hay musulmanes que pues de buena fe que tratan de vivir esa relación con Dios. Y con las demás religiones no cristianas es en primer lugar el vínculo es el del origen y el del fin comunes del género humano. Todos estamos llamados a la salvación. Unos estamos más adelante, otros más atrás. La Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda todavía en sombras y bajo imágenes del Dios desconocido, pero próximo ya, que es el quien da a todos vida, aliento y todas las cosas y quiere que todos los hombres se salven. Como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesús. Hay una frase, y con esto terminamos, bueno, nos quedan dos temitas que lo voy a decir corriendo. Hay una frase muy antigua que viene desde los Santos Padres, que es: fuera de la iglesia no hay salvación. Y unos dicen, no, esa es una cosa ya superada, no se puede sostener eso. El concilio la retoma, y eso que el concilio tuvo tal apertura como la que acabamos de ver hacia las religiones otras. ¿Cómo explica la verdad de esa afirmación? ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Toda salvación. Nosotros no podemos pensar que todos los que no son cristianos se condenan. Pero sí debemos pensar que los que se salvan dentro de esas religiones, de alguna manera, en su búsqueda sincera de Dios, se vinculan a Jesucristo. Aún ellos se salvan por medio de Jesucristo. Por lo tanto, esta afirmación, fuera de la iglesia no hay salvación, no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia y que tratan de vivir según su conciencia. Pero qué difícil estar en un ambiente donde todas sus costumbres, muchas costumbres de ellos son contrarias a los mandamientos de Dios y salvarse, ¿verdad? Llevar una vida recta, pues. Dice el concilio, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios. Fíjense, con la ayuda de la gracia, el Espíritu Santo también está obrando en ellos.
para llevarlos hacia la plenitud de la fe que es la Iglesia Católica, aunque nunca lleguen. Hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia pueden conseguir la salvación eterna. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, según la carta a los Hebreos, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. O sea, esto de que todos los hombres pueden salvar aún en religiones no cristianas, no debe usarse como razón para decir la Iglesia no tiene por qué evangelizarlos, puesto que no se trata de salvarse solo de, perdón la expresión, de panzazo, sino disfrutando de todos los medios que Cristo nos dejó. Había un profesor tan benigno, tan bondadoso, que no quería reprobar a nadie. Y una vez está examinando de literatura a un alumno medio pensote. Le dice, ¿cuál es la obra principal de Dante Alighieri?